Las personas en situación de calle, quienes viven en campamentos y CITES, son parte de la población más vulnerable ante la pandemia. Con la llegada del invierno se suman nuevas complicaciones que ponen en riesgo su salud. Queremos saber cómo se les puede apoyar en esta crisis sanitaria, cuál es también la proyección de una crisis como esta en quienes sufren mayor vulnerabilidad. Para esto vamos a conversar con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Muchísimas gracias, Sebastián, por este contacto y muy buen día. Muy buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien, bueno, se han empezado a entregar datos desagregados donde hemos podido ver qué está pasando con el COVID, por ejemplo, en las comunas de la región metropolitana, y esto es bien coincidente con mapas de vulnerabilidad que ustedes mismos han hecho y advertencias que ustedes mismos han hecho desde hace unos meses cuando la pandemia recién comenzaba. En aquellas comunas más vulnerables, donde hay mayores niveles de hacinamiento, ha ido aumentando la mortalidad, la fatalidad del COVID. ¿Cómo se enfrenta esto? Hasta ahora, ¿qué balance hacen ustedes desde Techo? Exactamente como bien mencionabas, nosotros hace ya aproximadamente 3 meses elaboramos un diagnóstico a partir de las comunidades con las que trabajamos y en ello nos dimos cuenta que si como país implementábamos medidas preventivas que implicaban que las familias estuvieran dentro de sus casas finalmente, aquella población que se encontraba en condiciones socioeconómicas más vulnerables, con mayores niveles de hacinamiento y también con mayor segregación urbana, vale decir, menor acceso a los servicios sociales, como por ejemplo consultorios, hospitales de alta complejidad, iba a ser una población que iba a vivir una suerte de trampa, que le llamamos la trampa de la exclusión social del COVID-19, porque se iban a haber enfrentado entre la situación de o comer, o muchas veces tener que salir a trabajar, o vivir finalmente y respetar la cuarentena. Y eso iba a ser una medida que no se iba a aplicar con total efectividad. Y eso, lamentablemente, es un poco lo que ha ido sucediendo, vale decir, los niveles de contagio y asimismo las tasas de mortalidad han aumentado en aquellas comunas que tenían las principales variables que vivían esta exclusión social del COVID, que son las mismas comunas de siempre que se encuentran segregadas y que se encuentran en desventaja. En el caso de la región metropolitana, ciertamente es la zona sur, donde también vive la mayor población en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Para esto, vemos muy importante que la estrategia puede implementar 2 elementos muy relevantes. El primero es la integralidad de la estrategia, vale decir que al tiempo que implementamos medidas para prevenir o para detener la crisis sanitaria, debemos también implementar medidas que apunten a facilitar las medidas preventivas de la comunidad, vale decir, apoyo directo en materia económica, en materia habitacional, en materia de insumos básicos a la población justamente en mayor vulnerabilidad socioeconómica. Y en segundo lugar, debemos implementar también medidas comunitarias. Recordemos que el quédate en tu casa muchas veces también puede ser una total imposibilidad para esa población que no se puede quedar en su casa porque no puede mantener la distancia en condiciones de hacinamiento, porque como la gente que vive muchas veces en campamentos no tiene acceso regular a agua potable o porque sencillamente no tienen casa. Por lo tanto, o que como hemos visto también en la última semana, se están viendo enfrentados a una crisis económica que no les permite, por ejemplo, seguir arrendando o seguir pagando su vivienda. Sebastián. Y esa situación también la tenemos que buscar enfrentar a través de medidas que son más bien comunitarias, es decir, una cuarentena en su barrio más que netamente en su casa. Hasta ahora, lo que se ha hecho, ¿es lo pertinente o no? Hemos hablado, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, donde se ha hecho un esfuerzo adicional para aumentar el monto. Se ha distribuido también estas cajas de alimentos que no han estado exentas de polémica, pero estas 2 medidas lo que buscan es poder garantizar lo básico, lo mínimo, para que la gente pueda efectivamente quedarse en casa. ¿Es eso suficiente? ¿Cuánto más margen hay? Aquí hay también deudas y brechas que son bien históricas, que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, con una mala distribución de la ciudad, con un déficit habitacional relevante. Entonces, claro, a todos nos gustaría que hoy día las condiciones de hacinamiento pudieran cambiar, pero ahí hay un pie forzado. Entonces, ¿cuál es el margen o cuáles son las acciones que sí están al alcance, por ejemplo, del gobierno actual o de los políticos actuales? Claro, frente a lo que tú mencionas, preguntas si es pertinente y si es suficiente. Lamentablemente, ante ambas preguntas te diría que no. Una cosa es que veamos políticas hoy día, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia que se ha implementado, el último acuerdo que se haya relevado, que son medidas que me parecen sumamente importantes y que van orientadas en la dirección correcta, ¿ya? De apoyar justamente de manera directa y manera urgente a las familias para que puedan vivir las medidas preventivas y de esa manera cuidarnos todos en conjunto. Sin embargo, la pertinencia es muy importante el tiempo. Si esa medida llega el próximo mes no nos sirve. Tiene que llegar ahora ya. Y lo que ha ido sucediendo un poco
es que justamente con las medidas impulsadas han demorado mucho en llegar efectivamente a la población. Por lo tanto, pondría especial énfasis, no escatimaría ningún tipo de esfuerzo en que la ayuda llegue ya, rápidamente. Y el segundo elemento es si es suficiente. Todavía no. Básicamente porque, bueno, el ingreso familiar de emergencia se acaba de recién aumentar. Además que si la pertinencia de los tiempos y de poder acceder a esos beneficios es baja, como ha sucedido, por ejemplo, en muchos campamentos con el ya bono COVID que se entregó hace más de 2 meses, lo que vamos a ver es que esas familias no van a poder acceder al nivel de suficiencia necesario. Y por último, el elemento tiempo y suficiencia durante los próximos meses. Una ayuda que va a llegar por un par de semanas, por un par de meses, lo más probable es que no va a acoger ni absorber toda la complejidad que va a tener esta crisis, que va a durar por lo menos el próximo semestre o este año. Y ahí también tenemos que implementar medidas. La certeza para la población de saber por cuánto tiempo va a contar con los elementos para justamente poder cuidarse y cuidarnos todo en conjunto es una variable sumamente relevante hoy día. Si esa población, sobre todo las familias más vulnerables socioeconómicamente, no tienen esa certeza, lamentablemente van a vivir una ansiedad, una angustia y por lo tanto una intranquilidad que los va a hacer buscar constantemente trabajo y salir justamente para aumentar los niveles, que va a llevar a aumentar los niveles de contagio y también de mortalidad. Y respecto de medidas que podemos tomar hoy día, lamentablemente esta crisis sanitaria nos pilló mal parado desde el punto de vista habitacional, porque nos pilló en la mitad de una crisis de la vivienda que tenemos hoy día en Chile. Recordemos que tenemos más de 1.900.000 personas viviendo en condiciones de hacinamiento. Los campamentos prácticamente se han duplicado en los últimos 10 años, fruto en gran parte, o producto en gran parte, del crecimiento del costo del suelo, que ha hecho que las familias tengan menos poder adquisitivo. Y asimismo también el arriendo informal ha aumentado muchísimo, lo que ha hecho que muchas familias que antes arrendaban se tengan que ir a vivir muchas veces a un campamento en condiciones de hacinamiento. Fíjate que 6 de cada 10 familias que se van a vivir a un campamento declaran que una de las 3 razones más importantes para irse al campamento es que no tenían el dinero para pagar el arriendo. Por lo tanto, hoy día, que va a haber menos poder adquisitivo y van a seguir los mismos niveles de arriendo, es muy probable que la población de campamento aumente. ¿Qué medidas se pueden tomar ahí? Medidas justamente en materia de flexibilizar y hacer mucho más directo, más urgente y más rápido el subsidio de arriendo. Medidas transitorias. Hoy día, lamentablemente, en Chile, si tú no tienes una vivienda definitiva, te ves enfrentado a irte a una especie de mercado informal de la vivienda, vivir en un campamento o en hacinamiento, o en las piezas en los conventillos que mencionabas, que por 150.000 pesos viven 3 personas en una pieza de 3x3, en una zona pericéntrica de nuestras principales ciudades. Ahí también necesitamos unas medidas transitorias. Hay algunos elementos pilotos o proyectos pilotos que se han hecho, por ejemplo, en Antofagasta, con barrios transitorios que nos parecen sumamente interesantes de poder observar para implementar justamente en esta medida y de esa manera que las familias no lleguen a vivir un campamento, no lleguen a vivir en condiciones de hacinamiento o en arriendo informal, sino que lleguen a vivir a una situación que resguarde los mínimos y los principios, los servicios básicos, por decirlo de alguna manera, mientras están accediendo a su vivienda definitiva durante todo ese periodo. Sí, que te escucho con harta atención y uno empieza a pensar cuánto retroceso va a significar el COVID en esta materia y para las personas más vulnerables, que ya pueden vivir en una situación más compleja que personas que están en un nivel socioeconómico más cómodo, más acomodado, pero aquí es donde el COVID va a pegar más fuerte. Si bien cualquiera se puede enfermar, el COVID lamentablemente sí agudiza brechas. No sé si tú sientes, Sebastián, que se pudo haber hecho algo distinto desde el comienzo. Cuando, por ejemplo, el exministro Mañalich decía que él no tenía la dimensión del hacinamiento que se estaba viviendo. ¿Es que estos temas están muy invisibilizados? ¿Es que efectivamente no estamos llegando a la realidad misma? ¿O es que simplemente se sabe pero no se toman las medidas necesarias? Lamentablemente en Chile hemos tenido un exceso de distancia social, lo que ha hecho finalmente que se hayan tomado medidas y políticas públicas muchas veces obviando o invisibilizando a una población que está justamente oculta, que es la población que está viviendo en condiciones de hacinamiento o muchas veces en condiciones de pobreza y que por su nivel de segregación no acude a los espacios centrales de nuestra sociedad finalmente, no acude a ser escuchado y a tomado en cuenta por todas aquellas instituciones que les toca tomar decisiones que los afectan directamente. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, Carla, en estos 3 meses que hemos trabajado, es que hemos desarrollado varios programas de atención primaria justamente en estas comunidades, programas de repartir alimentos a través de almacenero o caja o apoyo a las ollas comunes, programas también de apoyo en educación y en materia de conectividad. Y lo que más me ha llamado la atención
es que a pesar, o sea, además del aporte concreto que se pueda otorgar, las familias lo que más reconocen es la presencia, es el no sentirse abandonado por una institución que es una ONG en este caso. Lo que devela un gran abandono también de las instituciones en general. La olla común, de alguna manera, refleja ambas realidades, refleja toda la solidaridad comunitaria que se está organizando con mucha fuerza en las comunidades de villas, en las comunidades justamente de campamentos, pero al mismo tiempo revela todo el abandono del Estado que han tenido en las últimas décadas, y eso me parece que es sumamente preocupante, porque en estos periodos de distanciamiento físico que tenemos que tener, ese distanciamiento se transforma en aislamiento y ese aislamiento se puede transformar en aún más abandono. Por lo tanto, y sin ánimo de ser general después de la batalla, porque sabemos que la situación es sumamente complicada, pero justamente desde Techo, desde Fundación Vivienda, desde hace ya 3 meses, levantamos un diagnóstico y propusimos una estrategia. Y esa estrategia se anclaba en que era sumamente necesario ir con medidas excepcionales de apoyo en acceso a insumos básicos y en acceso económico a las familias para que puedan vivir la cuarentena. Y al mismo tiempo que era necesario tomar una perspectiva comunitaria que aún no estamos adoptando. Sebastián. Si uno va a los campamentos... Sí, disculpa. No, es que en eso quiero profundizar. Me parece súper interesante este concepto como de cuarentena barrial. Justo cuando hoy día, además, se está analizando el tomar más medidas, el gobierno y las autoridades se preguntan cómo reducir más la movilidad. Probablemente todo nos dirige a que tiene que haber un confinamiento más estricto. Algunos incluso han hablado de la posibilidad de hibernar, de que Santiago sea prácticamente una ciudad dormida. Y me gustaría entonces que tú me dijeras cómo funciona ese modelo, porque si se endurecen las medidas, con mayor razón va a haber que ayudar a las personas que están en una situación más vulnerable, que necesitan salir, porque si no, no tienen dinero ni siquiera para alimentarse. ¿Qué es esto de la cuarentena barrial? Quiero hacerte una precisión respecto de endurecer medidas. Mucho más relevante endurecer el control. El control, si las medidas ya están presentes, las penas también están presentes, pero el control justamente puede faltar. Ahora, tan importante como el control es que la aplicabilidad de las políticas que estamos implementando tengan sentido para la población y lo puedan llevar a cabo. De otra manera, el control tampoco va a tener sentido. Y ahí es donde entra lo que estamos conversando ahora, Carla, que es una idea más bien comunitaria de vivir la cuarentena. Si tú vas hoy día a un campamento, ¿cierto? Si te acercas a una villa, el fin de semana en una donde estaban realizando una olla común, la gente está justamente yendo a buscar la comida a la olla común y está en la calle y lo está viviendo así, está comprando en sus almacenes, etc. Porque no hay otra forma. Recordemos que son viviendas muchas veces en condiciones de hacinamiento, donde la calle es el patio en la práctica. Por lo tanto, es muy relevante que las medidas que implementemos tengan esta bajada comunitaria. ¿Y a qué nos referimos? 4 pilares muy importantes. El primero es que existan medidas preventivas, que todo el mundo conozca y que sean a nivel barrial. Vale decir que toda la gente use las mascarillas cuando está en la calle, que mantenga una distancia física, que existan turnos en los almacenes, que respeten ciertas distancias en los espacios principales de encuentro, como las plazas, las multicanchas, entre otros. En segundo lugar, acceso a los servicios sociales de emergencia. Por ejemplo, atención primaria justamente territorial que permita que las familias por tratamientos leves no tengan que ir a los consultorios y de esa manera no colapsar y no contagiarse, no transportarse. Ahí estamos desarrollando un programa como Techo. O apoyar la alimentación, apoyar las ollas comunitarias que se están desarrollando. Recordemos que las comunidades más vulnerables finalmente son como un río, ellos tienen su propio cauce, se están organizando hoy día. Las instituciones como nosotros, como el Estado, como la empresa, puede apoyar o muchas veces trabar ese cauce. Lo que tenemos que hacer hoy día es apoyarlo. En tercer lugar, es aumentar justamente la trazabilidad y el control. Exámenes justamente de COVID en el lugar, que aquellas personas que tienen COVID positivo se puedan quedar en sus casas y que eso, y el cuarto punto muy relevante, es que eso se desarrolle en conjunto con los liderazgos comunitarios. Este es el momento perfecto que tenemos en Chile como gran crisis, pero al mismo tiempo gran oportunidad de volver a conectar a la organización comunitaria con las políticas públicas, volver a hacer un pacto entre los dirigentes sociales que se encuentran en las comunidades y los dirigentes de autoridades nacionales, para de esa manera enfrentar esta pandemia. Si no la enfrentamos en conjunto entre medidas o políticas que se implementan desde el nivel nacional, que pueden ser normas, que pueden ser muchas veces incentivos, que pueden ser medidas preventivas, información, etcétera, pero si eso no está complementado por una ciudadanía que entiende la norma, que sabe que está aplicada a su realidad, que la puede llevar adelante y que se va a organizar para eso, si no entendemos a dos partes de la ecuación, entonces probablemente nuestra estrategia va a ser fallida. Yo creo que tenemos un momento hoy día propicio para volver a conectar ambas realidades. Lo que no ha pasado, lo que sucede en muchas comunidades con muchas familias, es que perciben que las medidas que se han implementado de control,
de medidas preventivas, de políticas realmente para poder sobrellevar esta pandemia, han sido medidas no ajustadas a la realidad de las familias que viven en mayor condición de pobreza, de vulnerabilidad socioeconómica y de hacinamiento en el país. Sí, muy compleja la situación que se vive en las casas, en las viviendas, en los barrios, pero también en algunos hospitales, Sebastián. Hemos estado bien pendientes de lo que ha pasado con el Hospital San José. Ha habido hartos reclamos ahí, incluso de los propios funcionarios, de estas carpas que se han habilitado para poder hacer frente a la demanda que tienen los pacientes, incluso en algunos de estos sistemas frontales con problemas, anegándose. Entiendo que ustedes también están trabajando en este tema. ¿Cómo se podría resolver algo así para poder sacar esas carpas definitivamente y que haya condiciones para los trabajadores y para los pacientes también? Mira, y creo que esta pandemia nos ha enseñado a cada uno de los actores también a ser muy responsables con sus respectivos conocimientos. Y desde Derecho Chile y Fundación Vivienda somos expertos en salud. Podemos trabajar fuertemente con las familias y lo que nosotros vemos es que las familias están viviendo una gesta épica. Y lo digo con toda sinceridad, ellos se están organizando, están haciendo en la práctica muchos dirigentes sociales, no solo dirigentes, no solo madres, ¿cierto? No solo trabajadoras, sino que también muchas veces enfermeras, médicos, sin necesidad de haber tenido que escoger eso como profesión, lo están haciendo por obligación finalmente. Y en las comunidades se están organizando para esto. Me parece muy importante que implementemos medidas, como te mencionaba, de atención primaria temprana en esas comunidades, para que de esa manera no se aproximen a los respectivos consultorios y más que poder estar hablando respecto de qué es lo que hay que hacer en materia de salud, me parece muy, muy importante que las autoridades nacionales, las autoridades de salud, se aproximen a esas comunidades, puedan conversar con esos dirigentes y desde esa perspectiva directamente, desde la voz misma de las comunidades que están más sufriendo el impacto de esta pandemia, les puedan plantear las posibles soluciones porque las tienen, las están desarrollando y solo hace falta las oportunidades y el apoyo de parte de las instituciones para que aquello sea aún más efectivo. Bien, pues Sebastián Bowen, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ojalá que todas esas ayudas y esas políticas lleguen, y tú decías, con un sentido de urgencia, porque lo que hay que hacer es en este momento parar el contagio del coronavirus y eso no se va a lograr mientras no haya las condiciones suficientes para las familias. Que te vaya muy bien, que tengas una buena jornada. Muchas gracias, Carla. Chao, buenos días. Nos vemos.